Mi nombre es Elena Martins. Tengo 42 años y vuelvo a mi ciudad natal cargando una maleta de recuerdos y silencios. 9 años han pasado desde mi divorcio con Carlos, y el mundo parecía haber girado infinitas veces sin que yo me diera cuenta. La carretera que me traía de vuelta era como una película a cámara lenta. Cada curva me recordaba los sueños que alguna vez albergué. Sueños de familia, de maternidad, de amor. Sueños que se desvanecieron como páginas amarillentas de un libro antiguo. Volver no es comenzar de nuevo, pensé para mí misma. Es simplemente continuar una historia que quedó en pausa. Fue en el mercado municipal, entre estantes de especias y verduras frescas, donde nuestros mundos se cruzaron nuevamente. Carlos estaba con Miguel, su hijo de 6 años, comprando lo que parecían ser ingredientes para un almuerzo de domingo. Nuestras miradas se encontraron. Primero, el shock. Luego, una mezcla de sorpresa y algo que no podía nombrar. ¿Elena? La voz de Carlos me sacó del trance. Hola, Carlos, mi respuesta salió más controlada de lo que esperaba. Miguel me miraba con curiosidad. Sus ojos, tan parecidos a los de su padre, me examinaban como si fuera un libro nuevo e interesante. ¿Eres profesora?, preguntó, rompiendo el silencio incómodo. Sonreí. Soy profesora de literatura. Eso significa que conoces muchas historias. Sus ojos brillaban de expectativa. En ese momento, me di cuenta de que la vida había preparado un guión que jamás hubiera podido imaginar. Los encuentros con Miguel comenzaron casi por casualidad. Carlos, siempre ocupado con sus negocios, terminaba encontrándome en momentos improbables de la ciudad. ¿Podrías quedarte con Miguel por algunas horas?, Carlos me preguntó en una tarde de sábado. Sus ojos demostraban cansancio de padre abrumado. Miguel me miró con aquella curiosidad infantil que me recordaba tanto a los libros que amaba. Decidimos ir a la biblioteca municipal. ¿Qué historia te gusta más?, le pregunté. Quiero una historia de aventura. Sus ojos brillaban. Elegí El Principito. Cada página que leía, veía a Miguel involucrarse. No era solo contar una historia, era construir una conexión. Cuando terminamos, me abrazó. Un abrazo inocente, pero profundamente significativo. Tú cuentas historias diferentes a papá, dijo él, papá siempre está ocupado. En ese momento, me di cuenta de que estaba creando raíces en un terreno que ni siquiera sabía que existía. Las semanas pasaron y mi conexión con Miguel se volvía cada vez más profunda. Nuestros encuentros dejaron de ser casuales y se transformaron en un ritual casi sagrado. Carlos inicialmente observaba a distancia, intrigado y levemente desconfiado. Se percibía el conflicto en sus ojos, gratitud por la atención que Miguel recibía y el miedo de perder algo que era exclusivamente suyo. Una tarde, después de contar historias en la plazoleta, Miguel me hizo una pregunta que me dejó sin palabras. ¿Por qué tú y papá ya no están juntos? La ingenuidad infantil exponía heridas que yo creía cicatrizadas. Respiré profundo antes de responder. Ni siempre los adultos logran entender sus propios sentimientos. A veces nos perdemos en el camino. Carlos, que estaba cerca, me miró con una intensidad que atravesó décadas de silencio. Esa noche, después de llevar a Miguel a casa, Carlos me llamó para conversar. ¿Cómo logras ser tan natural con él? Su voz estaba cargada de una mezcla de admiración y vulnerabilidad. El amor no necesita tener ADN, Carlos. El amor es una elección. En la semana siguiente, Carlos me buscó para una conversación más profunda. Eligió un café discreto, lejos de las miradas curiosas de la ciudad. Siempre creí que debía construir todo solo, comenzó él, moviendo nerviosamente la taza de café, primero con mi carrera, después con Miguel. Percibí que era la primera vez que Carlos me mostraba su verdadera vulnerabilidad. Los años habían transformado a aquel hombre objetiva y fríamente controlador en alguien dispuesto a abrirse. Cuando Miguel nació, fue como si un mundo entero se abriera para mí. Pero también fue aterrador. Nunca quise que él sintiera la ausencia que yo sentí cuando niño. Su historia se fue desenvolviendo.
Carlos reveló que creció sin mucho afecto paterno, su padre siempre distante, enfocado en el trabajo. Miguel representaba su oportunidad de ser diferente. Nuestro divorcio me asustó profundamente, dijo él. Pensé que había fracasado no solo como marido, sino como persona capaz de mantener algo importante. Lágrimas discretas resbalaron. No de tristeza total, sino de una profunda reflexión sobre sí mismo. Siempre fuiste más sensible que yo, completó, tal vez por eso no logramos entendernos antes. La conversación en el café fue solo el inicio de un viaje de autodescubrimiento para Carlos. En los encuentros siguientes, percibí que estaba genuinamente tratando de abrirse, deconstruyendo sus propias barreras emocionales. Una tarde, mientras Miguel jugaba en el parque, Carlos me confió algo que cambiaría completamente mi perspectiva. ¿Sabes por qué siempre fui tan enfocado en trabajo y éxito? Sus ojos fijos en Miguel, mi padre siempre me decía que el amor era algo secundario. El éxito financiero viene primero, él repetía. Su voz temblaba levemente. Esa dureza que alguna vez lo caracterizaba se estaba disolviendo, revelando capas de vulnerabilidad. Cuando nuestro matrimonio terminó, pensé que había fallado. No solo como esposo, sino como hombre. Pensé que necesitaba probar mi valor a través del dinero, de la empresa, de todo. Miguel corría por el parque, ajeno a esa profunda conversación. Para él, era solo un día común. Para nosotros, era un momento de reconstrucción. ¿Y Miguel? Pregunté, ¿cómo ves la paternidad ahora? Carlos sonrió, pero era una sonrisa diferente. No más calculada, sino genuina. Él me enseñó que el amor no tiene planilla. No se contabiliza, simplemente existe. El reencuentro sucedió de manera casi imperceptible. Comenzó con encuentros casuales, miradas que duraban un segundo más, conversaciones que fluían sin el peso del pasado. Miguel siempre estaba en el centro, como un pequeño cupido involuntario. En las tardes de sábado, nuestros encuentros se volvieron rutina. A veces, un café después de recoger a Miguel de la escuela. Otras, un momento en el parque. Carlos observaba, inicialmente a distancia, después más cerca. Has cambiado, me dijo una tarde, ya no eres aquella mujer ansiosa que conocí. Sonreí. Las personas crecen, Carlos. No siempre en el tiempo que esperamos, pero crecen. Los momentos íntimos comenzaron sutiles. Una mirada que duraba más de lo necesario. Una sonrisa compartida cuando Miguel contaba alguna travesura. Toques accidentales que parecían cada vez menos accidentales. Una noche, después de llevar a Miguel a casa, Carlos me sorprendió. ¿Quieres dar un paseo? La ciudad tenía sus secretos. Nuestros recuerdos. Nuestro pasado. La noche estaba clara, y la ciudad pequeña nos envolvía con sus recuerdos. Caminábamos lado a lado, un silencio cargado de significados. ¿Recuerdas esa plaza donde nos conocimos? Carlos preguntó, su voz cargada de nostalgia. Recordaba. Cada centímetro de esa ciudad guardaba pedazos de nuestra historia. Los toques eran discretos inicialmente. Un rozar de manos. Una mirada que duraba más de lo necesario. La tensión entre nosotros era palpable, no más como antigua molestia, sino como una posibilidad no explorada. ¿Por qué perdimos tanto tiempo? Susurré más para mí que para él. Carlos sostuvo mi mano. No como un esposo, no como un ex. Sino como alguien que redescubre un sentimiento hace mucho guardado. Miedo, respondió él, siempre fue miedo. Esa noche, algo cambió. No era más sobre reconstruir lo que fuimos. Era sobre construir algo nuevo. Nuestro primer beso sucedió de forma casi inevitable. No ardiente como al inicio del noviazgo, sino maduro. Cargado de comprensión y posibilidades. Miguel era nuestro hilo conductor. Nuestro punto de encuentro. Nuestra razón de creer que el amor puede resurgir de las cenizas. Los meses siguientes fueron de un baile delicado de sentimientos. Carlos y yo nos reconectábamos no como éramos, sino como nos habíamos convertido.
Miguel era nuestro punto de equilibrio, nuestro puente hacia un futuro que ni siquiera imaginábamos posible. Una noche, durante una cena familiar, percibí que nuestro amor se había transformado. Ya no era aquella pasión juvenil e inestable. Era algo más profundo, construido en la comprensión mutua. ¿Papá y Elena van a casarse de nuevo? Miguel preguntó con su típica ingenuidad. El silencio quedó suspendido en el aire. Carlos me miró. Lo miré. Algo diferente estaba sucediendo entre nosotros. En el día del cumpleaños de Miguel, todo cambió. Una carta antigua, guardada por años, sería el detonante para nuestra historia definitiva. Era de mi madre, escrita años antes de su fallecimiento, revelando un secreto que nadie conocía. Descubrí que mi imposibilidad de tener hijos no era definitiva. Un tratamiento médico antiguo, no realizado en su momento, podría haber cambiado todo. Carlos se enteró en el momento de la lectura. ¿Por qué nunca me lo contaste?, preguntó, lágrimas en los ojos. Porque el destino nos dio a Miguel, respondí, y no podría ser más perfecto. La revelación nos unió de una forma que ningún plan anterior podría haber imaginado. No se trataba de rehacer el pasado. Era sobre resignificar nuestro futuro. 3 años después. Miguel, ahora con 9 años, es testigo de nuestra nueva historia. Carlos y yo nos casamos nuevamente, no como antes, sino como personas transformadas. Y lo más sorprendente, descubrimos que podríamos tener un hijo biológico. La vida nos regalaba una nueva oportunidad. Algunas historias, le dije a Miguel, no terminan. Simplemente se reescriben.